Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Primera de Corintios 12, del 1 al 8. El don de ciencia. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Vamos a ver cómo el rey Salomón recibió sabiduría y ciencia. Él recibió los dos. Uh, casi van de la mano. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tiene que ver, es el Espíritu Santo. O sea, cuando recibes el Espíritu Santo, un don es el de sabiduría, ¿verdad? Y ya el don de ciencia, como les digo, va de la mano. El don de ciencia tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, es sabio leer la palabra de Dios, esa es sabiduría porque quieres conocer a Dios, pero es a través del don de ciencia que tienes el conocimiento de la palabra de Dios, o sea, van de la mano. Entonces les voy a leer versículos en relación al don de ciencia. Y de hecho, ese fue el pecado de Adán, por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, que es Cristo, el árbol de vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, en Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Entonces, Adán faltó, él quiso conocer, comió, cuando se dio cuenta quién era, cuando desobedeció a Dios, se miró desnudo. Entonces, que es una alegoría, ¿verdad? Cuando no conocemos a Dios, estamos desnudos, pero ya una vez que conocemos a Dios, sin Cristo estamos desnudos. Y hay la necesidad de nosotros presentarnos así como Abel y no como Caín, ¿verdad? Por ejemplo, Caín ofreció las cosas del mundo alegóricamente, y Abel presentó que lo que venía a venir a representar a Cristo. Entonces, por ejemplo, ¿qué le ofrezco yo al Señor? ¿Qué le debes de ofrecer tú? A una oveja sin mancha, que es Cristo, ¿verdad? Entonces es sabio ofrecer, ¿verdad?, a Cristo, el sacrificio de Cristo. Padre mío, mire, su amado Hijo Jesucristo, Él se ofreció por nosotros. Yo le ofrezco, Señor, el sacrificio de Cristo que me purifica, porque yo soy pecador, Señor. Usted lo sabe. Entonces yo le ofrezco a Cristo. Entonces yo pongo la mirada en Cristo y Cristo aboga por mí ante el Padre. ¿Se acuerdan del versículo que dice Cristo? Padre, te pido por los que me diste. No te pido por todos. Cristo no pide por todos. Él pide por los que el Padre le dio, que viene siendo la palabra de Dios. Entonces, o sea, los que escuchan la palabra de Dios. ¿Quiénes escuchan la palabra de Dios? Los que son como niños, ¿verdad? Y sobre todo el Evangelio.
Entonces vamos déjenme ver, en Segunda de Crónicas 1:11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Entonces Dios le da eso y más aparte le da todo lo demás, que es alegórico de Cristo, ¿verdad? Todo lo que hizo, excepto el pecado, es alegórico de Cristo. Cuando nosotros miramos lo que hizo Salomón, esa es la alegoría de lo que iba a venir a ser Cristo. O sea, hay un versículo, no lo puse aquí, en donde Jesús dice que tiene que ver con la sabiduría y tiene que ver con la ciencia, en donde les está hablando y les dice que la reina del sur, o sea, vino una reina del sur de África, vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Y dice Jesús, y he aquí alguien mayor que Salomón, o sea, Cristo, ¿verdad? Porque mucha gente, imagínense la reina, entonces dice que ella iba a juzgar. Porque hubo muchas personas que no estuvieron interesadas en ir a conocer a Cristo, muchos de ellos, la mayoría de ellos fariseos. Job 12:12, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Salmos Salmos 94:10, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. En Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Se acuerdan también en el libro de los Hechos y en varios libros se menciona lo que el Espíritu decía, que en los postreros días iba a haber personas burladores? O sea, gente que se iba a burlar. Que eso es lo contrario al conocimiento de Dios, que es a través de la ciencia. El conocimiento de Dios, el buscar el conocimiento de Dios, esa es la sabiduría, el conocer a Dios, esa es la ciencia. ¿Y qué es lo opuesto? Los insensatos, los que se burlan de los que buscan a Cristo, los burladores. Proverbios 3:20, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Proverbios 5:2, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Proverbios 14:7, 14:8, 18:15, apúntenlos. Proverbios 19:2, 19:25, 21:11, 22:12, 22:20, 24:4, Eclesiastés 1:18, 2:21. Hay ciencia de Dios, que es el conocimiento de Dios, y está la falsa ciencia. Entonces, si se fijan, Dios le dio el don de sabiduría y también ciencia a Salomón, así como Dios también le dio sabiduría a Daniel. Salomón vivió, vamos a decir, por ahí como en el año 950, vamos a redondear números, 1000 años antes de Cristo. Y como unos 700 años después vino uno de los que se les llama el padre de la filosofía, la falsamente llamada ciencia. Ya ven, Satanás todo copia. La filosofía tiene que ver con la falsa ciencia. Por eso yo les he dicho,
Eso de estudiar filosofía, ¿verdad? Y lo digo con humildad, no puntando, ¿verdad? El estudiar filosofía es vanidad. No necesita uno estudiar filosofía para, para conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque Dios usa también algunos filósofos, ¿verdad? Para llevar el evangelio, o sea, no los vamos a condenar, ¿verdad? Pero no es necesaria, no es necesaria. Ahora, Dios se vale de filósofos para predicarle a los que estudian filosofía, ¿verdad? ¿Qué tiene malo de eso? Pero el filósofo debe de saber que, porque Pablo dice, yo no vine con palabras persuasivas, yo vine con poder. ¿Y cuál es el poder? El evangelio. El evangelio tiene poder. Tú vas y le predicas a alguien, mira, tú eres pecador, Dios nos da a su Hijo Jesucristo para Él llevar el pecado de todos nosotros en la cruz, y Él muere, resucita para darnos la esperanza de que no todo termina aquí. Nosotros vamos a ser vivificados. Ya somos vivificados en el Espíritu, pero todavía tenemos un cuerpo de carne, pecadores. Entonces, pero eventualmente Dios nos va a dar ese cuerpo inmortal que ya nadie ha visto. Nadie ha visto eso. Entonces, Eclesiastés 2:26, 7:11 y 12, a 9:10, 9:16, Isaías 28:9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿Se fijan? Doctrina tiene que ver con ciencia. ¿A los destetados o a los arrancados de los pechos? O sea, a los niños. Isaías 33:6. Fíjense, aquí está una profecía en relación a Cristo. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Y el temor de Jehová será su tesoro. O sea, está hablando obviamente de Cristo, que tiene la sabiduría, que tiene la ciencia, que es profeta, que es Dios, pues Él lo tiene todo. Entonces, Él viene, enseña, ¿verdad? Está escrito parte de lo que Él enseñó, porque Juan dice, si escribiera todo lo que hizo Jesús, no acabarían en todos los pergaminos que había. Entonces, dice, el temor de Jehová será su tesoro. Entonces, a través del Espíritu Santo, que es nuestro tesoro, ¿qué hace? Nos conduce a Cristo, que es nuestro tesoro. Y a través de Cristo llegamos a Padre, que es nuestro tesoro. Ese es nuestro tesoro. Entonces, el que quiere riquezas materiales es un necio, es un insensato, ¿verdad? Isaías 40:14, 47:10. Otra profecía en Jeremías 3:15. Fíjense, Jeremías 10:14. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. 51:17, Jeremías. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. O sea, no hay conocimiento de Dios. Daniel 1:4, 1:17, 2:21, 5:12, 12:4. Y fíjense lo que dice Cristo en Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Ahora, fíjense bien, aquí Pablo lo explica ya bien. Pablo viene hablando en la carta a los romanos, es tal vez la carta que yo más uso, la carta a los romanos. Viene hablando acerca del evangelio en el capítulo 1, entra en el capítulo 2 en relación a los que enseñan la ley, o sea, para salvación a través de la ley. Entonces, en el capítulo 2 comienza, y en el 2:20 dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Ustedes vean el contexto. O sea, por ejemplo, dice, ustedes
que enseñan los 10 mandamientos, la circuncisión, el dar diezmos. O sea, ustedes que enseñan eso para salvación. O sea, se creen maestros, ¿verdad? Se creen maestros de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia. ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú qué dices que no debes de robar? ¿Robas? O sea, eso no es fácil de entenderlo. Es a través del Espíritu que Dios nos da el entendimiento, ¿verdad? Es algo que a mí el Señor me ha dado, el don de ciencia para entender las Escrituras. Por eso yo comparto aquí lo que el Señor me enseña, yo lo comparto. No es para mí no solamente, es para la iglesia. Ese es el don de ciencia, lo que Dios me ha dado a mí, el don de ciencia. Entonces, cuando Pablo dice, ustedes que enseñan los 10 mandamientos, me voy a enfocar en los 10 mandamientos, ¿tú qué enseñas? Porque es lo que está diciendo Pablo, que no debes de robar, ¿robas? Entonces por ahí no falta que diga, pero si yo no robo, yo le puedo enseñar a alguien que no robe. Pero Pablo está diciendo, tú que enseñas el mandamiento de que no debes de robar, ¿por qué le robas a Cristo? O sea, si Cristo nos compró con su sacrificio y le pertenecemos, entonces ¿por qué vienes tú presumiendo que tú sí cumples los 10 mandamientos, ¿verdad? Y que tú te justificas porque tú sí cumples los 10 mandamientos. Entonces, como dice Pablo ¿en dónde está? En Gálatas. Si nosotros somos salvos por cumplir los mandamientos, entonces, ¿para qué murió Cristo? En vano murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. Pero si por cumplir los mandamientos somos salvos, en vano murió Cristo. 2:21 en la carta. Es Primera de Corintios, no es Gálatas. Entonces, nosotros somos justificados por lo que Cristo hizo. Esa es la doctrina. Por eso yo les digo, la doctrina católica es falsa doctrina, ¿verdad? Es falsa doctrina. Entonces, pero se enseña la palabra de Dios ahí. Se enseña. Hubo un tiempo donde no se enseñaba, ahorita se enseña. Ahí las personas están recibiendo la palabra de Dios. Ya la doctrina en sí, lo que es el catecismo, es falso porque nosotros no somos justificados por cumplir la ley. Primero nosotros somos justificados en Cristo y ya una vez que somos salvos, ya somos salvos, entonces ya nosotros, por amor a Cristo, lo honramos y amamos a nuestro prójimo, que ese es el mandamiento, honrar a Cristo. Primera de Juan 3, 23, 24. Ese es el mandamiento, ¿verdad? Pero es a través del Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, acuérdense lo que dijo Cristo, nada pueden hacer sin mí. Fíjense, Romanos 10:2, hablando de las mismas personas que enseñan, o sea, de los judaizantes, de los judíos que enseñaban la ley para salvación. Romanos 10:2, pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, los judíos, pero no conforme a ciencia. O sea, no tienen la doctrina correcta. Dios les cegó el entendimiento para darles celos, ¿verdad? Y para darnos entrada a nosotros, a los gentiles, o sea, a todo mundo. Primera de Corintios 1:5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Y fíjense en Primera de Corintios 14:6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y fíjense lo que le dice a Timoteo, primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas
y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea, la filosofía, ¿verdad? Porque hay personas que hablan más de... yo hice un video en relación a eso, hay ciencia en la filosofía en la iglesia. No se necesita la filosofía. Ahora, nosotros podemos tener el conocimiento de Dios, pero necesitamos el amor. Primera de Corintios 13, del 1 al 8. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslado los montes y no tengo amor, nada soy. En el 8. El amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces va a llegar un tiempo en donde ya va a acabar el conocimiento. Yo ando buscando ahorita donde dejé en Primera de Corintios 2, y con esto termino, que tiene que ver con el conocimiento de Dios, que fue predestinado para nosotros, para la iglesia. Primera de Corintios 2, les voy a leer el contexto. Así que hermanos, comenzando desde el 1, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, el evangelio, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, el evangelio. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor a través del Espíritu Santo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. A través del Evangelio se manifiesta el Espíritu Santo, se recibe el Espíritu Santo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría los que han alcanzado madurez. Hay niños, ¿verdad? Hay niños, en la carta a los hebreos ahí mencionan, ¿verdad? Que dice, ya les he escrito, ya les he dicho, ya deberían de ser maestros, pero no, todavía son unos niños. ¿Por qué? Porque todavía son carnales. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, o sea, no de este mundo, no filosofías, no hablando bonito, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por ejemplo, yo tengo esa gloria. ¿Cuál? Cuando Dios me da a mí el don de sabiduría, esa es mi gloria. ¿Y por qué la recibí? Por gracia, no porque me la merezca. Esa es mi gloria. O sea, nos da en mi caso, Dios me da el conocimiento de la palabra de Dios y yo me glorío en eso, ¿verdad? Entonces, fíjense, mas hablamos sabiduría de Dios en el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el que me ama, cumple mis mandamientos? Y cuando haces eso, entonces Él se manifiesta. Dice, mi Padre y yo nos manifestaremos. Y Cristo no miente. Dios se manifiesta a través de eso. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo por eso a veces les digo, si yo les digo la doctrina católica es falsa, entonces no falta quien, quien se cree, ¿a poco? Bueno, o sea, no falta quien se ofenda, ¿verdad? Pero el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro dijo que la profecía no es de interpretación privada? No, es a través del Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, ¿cómo lo da? ¿A quién? Pues a personas inclusive que a veces no se saben expresar. Por ejemplo, mi español es malísimo. Pues yo pienso que ya se dieron cuenta desde el primer video que han de haber visto. Porque pues estoy limitado con mi español, ¿verdad? Inglés, pues estoy peor. Entonces, Pablo, de hecho, Pablo mismo lo dijo, ¿verdad? Ahora, así estaba profetizado, así estaba. ¿Se acuerdan? Moisés dijo, Señor, pues yo no sé hablar, mira, o sea, Moisés tenía un problema con su labio, no podía hablar bien, no se podía expresar bien, que eso era una alegoría, ¿verdad? Por ejemplo, para Jesús, no que Jesús no supiera hablar bien, pero Dios viene y habla a través de, o sea, lo espiritual, pero como nosotros somos carnales, pues es difícil entenderlo. Entonces es solamente a través del Espíritu que podemos entender lo que Cristo mismo dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el lenguaje de Dios es uno y el lenguaje del mundo es otro. Pablo dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Por ejemplo, un ejemplo. Yo ya le he dicho, yo tuve esta pregunta desde que yo tenía 12, 13 años, cuando yo estaba leyendo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo miré, por ejemplo, Dios le da los 10 mandamientos, les dice, no matarás, ¿verdad? No matarás. Entonces, sin embargo, dice, si encuentras a una persona que están en adulterio, que están cometiendo adulterio, a los dos agárrenlos y apedríenlos. Y yo dije, pues los tienen que matar. Entonces dice, no matarás, pero acá dice, mátalos, o sea, apedréalo. Y pues yo digo, bueno, aquí parece que la Biblia se contradice. Pero yo sabía que no era contradicción, yo sabía en mi corazón que simplemente no lo entendía. Yo lo pregunté a varias personas, a algunos sacerdotes, nadie supo. Y fíjense, Dios mismo me la reveló a mí, ¿verdad? Como las piedras, cuando dijo apedríenlo, en realidad enséñale los 10 mandamientos. Porque cuando dice apedréalo hasta que muera sus deseos carnales, por ejemplo, el adulterio es un deseo carnal. Es un deseo carnal. Entonces, nosotros debemos de morir a nuestros deseos carnales para ser espirituales. Entonces, nosotros antes era de enseñarles los 10 mandamientos, apedrearlos, que fue lo que hizo Cristo cuando le trajeron a la mujer adúltera. ¿Verdad, Señor? Encontramos a esta mujer en adulterio. Nomás la trajeron a ella, no al hombre. La ley dice que hay que apedrearlas. ¿Y qué dice Jesús? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Y qué hizo? Se inclinó. ¿Para qué? Para apedrearle a ella, o sea, a enseñarle los 10 mandamientos. ¿Qué hizo? Escribió los primeros mandamientos. Se levanta y dice, ¿qué pasó? Aquí, ¿verdad? Se vuelve a agachar y vuelve a escribir. Les pone los 10 mandamientos. Entonces voltea y le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Una persona que conoce a Dios le cambia la vida. Te cambia la vida cuando ella conoció a Dios. Y una persona que conoce a Dios
te cambia la vida, te la cambia. Esa es la verdadera forma, ¿verdad? Entonces, cuando lean el Antiguo Testamento, por lo menos ahí ya saben, cuando hablan de apedrear, está hablando de los 10 mandamientos. Ahora ya no hay necesidad de enseñar los 10 mandamientos, porque eso nos lo enseña el Espíritu. El Espíritu nos dice, honra a Cristo, descansa en Cristo, no hables mal de Cristo, o sea, no jures en falso, no jures en vano, o sea, no jures. Los primeros 4 mandamientos, o sea, ya no se trata de descansar el sábado, se trata de descansar todos los días en Cristo Jesús. Ya no tienes que andar haciendo obras para ganarte el reino de Dios. Lo único que tienes que hacer es creer en la obra de Cristo. Mira, ahí están los 4. Entonces ya una vez que recibes el Espíritu, te dice Cristo, ama a tu prójimo, perdónalo. Si te ofende, perdónalo, bendícelo, ¿verdad? Entonces ya si no haces eso, entonces ya eres desobediente y hay castigo, ¿verdad? Entonces, pues ya no recuerdo dónde me quedé. Bueno, en el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, ¿ok? Lo dice la palabra de Dios. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se acuerdan yo siempre les hablo de Jeremías 31, del 31 al 34, la profecía que dice, ustedes tienen el corazón de piedra, ese es el contexto, tienen un corazón de piedra, les voy a cambiar el corazón, les voy a poner un corazón de carne, después de aquellos días les pondré mi ley, el Espíritu Santo, en su mente y le escribiré en su corazón. Y no habrá necesidad de que nadie les diga, conoce a Dios, porque yo mismo les voy a enseñar. Entonces, ¿quién nos enseña? Dios mismo. Entonces, ya no hay necesidad de enseñar los 10 mandamientos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, si una persona es esclavo del pecado, no se le dicen los 10 mandamientos. Se le da el Evangelio. Porque al recibir el Evangelio, como un niño, entonces él recibe el Espíritu Santo. Entonces, ahora puede ser que él ya escuchó el Evangelio, ¿verdad? Y tiene que dar fruto, pero pues como no está arraigado o no quiere morir al mundo, el Espíritu le dice, ok, tienes que morir al mundo. Y dice, no, pero es que yo quiero esto. O sea, no ha creído. Entonces, pero llegará un tiempo, ¿verdad? En donde va a ser quebrantado, no hay de otra. ¿Ok? Entonces, cierro con esto, de que el don de ciencia es a través del Espíritu. Y miren, el Señor me dice también ahorita, que en relación, yo no lo puse aquí, lean en Santiago, cuando dice Santiago, dice, no se hagan ustedes todos maestros, porque pueden recibir más condenación. O sea, porque al que se le da más, se le pide más, ¿verdad? Entonces, si Dios no te está dando el don de ciencia, te está dando otra cosa, obedece. O sea, porque acuérdense, hay una profecía que también dice que en los postreros tiempos se iban a amontonar maestros. Eso está pasando ahorita ya todos son maestros, ahorita ya todos te profetizan, ya todos te quieren enseñar, y esto no es así, hermanos. Debemos de ser humildes y reconocer lo que tenemos, ¿verdad? El Señor a mí me dio el don de ciencia, pero por ejemplo yo no tengo los dones de sanación. Entonces yo no voy a ir ahí, me voy a aferrar, ¿verdad? No, que vas a sanar ahorita porque no, o sea,
Y mi trabajo es enseñar, compartir lo que a mí Dios me da. Y en la iglesia habrá otra persona que tiene los dones de sanación, ¿verdad? Entonces ahí se complementa, porque no se trata de que una persona haga todo. O sea, es para todos. Dios nos envuelve a todos para gloriarnos. ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita? Lo que dicen las escrituras. Para glorificarnos en Él, a través del Espíritu. ¿Verdad? No es para que uno se glorie nada más el pastor o el evangelista o el maestro, no. Es para todos. O sea, ahorita a la iglesia se le da, se le da, se le da, se le da duro y se le da duro. Y no, hermanos, no debe de ser así. La iglesia también tiene dones. Entonces, si no te dejan ejercer esos dones, ¿verdad? Entendiendo que deben de ser de Dios, yo aquí los voy a explicar, ¿verdad? Y ya tú analizarás si esto es de Dios o no es de Dios, ¿ok? Que Dios me los bendiga, la paz de Cristo esté con todos ustedes.